hace aproximadamente 99 millones de años. En un bosque tropical, donde hoy se encuentra Myanmar, un pequeño dinosaurio caminaba entre enormes árboles cubiertos de resina. Era un día cualquiera en un mundo dominado por gigantes, hasta que un accidente inesperado dejó una parte de su cuerpo atrapada en una sustancia pegajosa que, con el paso del tiempo, se convertiría en una auténtica cápsula del tiempo. Millones de años después, un grupo de mineros encontró un pequeño fragmento de ámbar del tamaño de un pulgar. A simple vista, parecía una pieza más, entre miles de piedras extraídas de la mina. Sin embargo, cuando llegó a manos de los científicos, descubrieron algo que cambiaría para siempre la paleontología. Dentro del ámbar sobresalían pequeñas plumas perfectamente conservadas, pero no pertenecían a un ave, pertenecían a la cola de un pequeño dinosaurio. Por primera vez en la historia era posible observar plumas de dinosaurio, conservadas en 3 dimensiones, con un nivel de detalle jamás visto. Aquella pieza demostró que el ámbar podía preservar mucho más que simples insectos, y abrió una nueva etapa en el estudio de la vida prehistórica. Y ese fue solo uno de los descubrimientos más sorprendentes. A lo largo de este documental conocerás algunos de los fósiles atrapados en ámbar más increíbles jamás encontrados. Algunos conservan animales completos, otros muestran escenas congeladas hace millones de años, y varios continúan siendo estudiados porque podrían revelar información que todavía desconocemos sobre la evolución de la vida. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte si disfrutas este tipo de contenido. En este canal publicamos shorts todos los días con curiosidades sorprendentes sobre la prehistoria y 2 videos largos cada semana, donde exploramos los descubrimientos científicos más fascinantes del planeta. Además, cuando termines este video, te recomiendo visitar el resto del canal. Ya encontrarás muchos documentales sobre fósiles, dinosaurios y criaturas prehistóricas que seguramente te sorprenderán. Ahora sí, viajemos millones de años al pasado. Cuando escuchamos la palabra fósil, la mayoría imaginamos enormes esqueletos de dinosaurios enterrados en roca. Sin embargo, algunos de los fósiles más importantes de la historia caben perfectamente en la palma de una mano. Todo comienza con la resina de los árboles. Hace millones de años, enormes bosques cubrían gran parte del planeta. Cuando un árbol sufría una herida en su corteza, comenzaba a producir una sustancia espesa y pegajosa, cuya función era protegerlo de insectos, hongos y enfermedades. Aquella resina era extremadamente adhesiva. Cualquier pequeño animal que caminara sobre ella o volara demasiado cerca podía quedar atrapado en cuestión de segundos. Mosquitos, hormigas, arañas, escarabajos, flores, hojas e incluso pequeños reptiles luchaban desesperadamente por escapar. Pero cuanto más se movían, más difícil resultaba liberarse. Con el paso de los días, nuevas capas de resina cubrían completamente al organismo, aislándolo del oxígeno y evitando que bacterias y microorganismos iniciaran el proceso de descomposición. Después comenzaba un proceso increíblemente lento. Durante millones de años, aquella resina quedó enterrada bajo sedimentos, soportando enormes presiones y cambios químicos, hasta transformarse en una piedra, conocida como ámbar. Lo verdaderamente extraordinario es que ese proceso conservó detalles imposibles de encontrar en otros fósiles. Mientras la mayoría de los restos fósiles solo preservan huesos o impresiones en roca, el ámbar mantiene estructuras increíblemente delicadas. Los científicos pueden observar pestañas microscópicas, pequeños pelos distribuidos por el cuerpo de un insecto, las diminutas venas transparentes de unas alas, granos de polen adheridos a las patas de una abeja, incluso restos de plantas que desaparecieron hace millones de años. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Por eso muchos investigadores consideran que el ámbar
es uno de los materiales más valiosos para estudiar la vida prehistórica. Y aunque hoy conocemos miles de ejemplares, hubo un descubrimiento que hizo comprender a la comunidad científica que el potencial del ámbar era mucho mayor de lo que imaginaban. Todo ocurrió en 2016, entre cientos de fragmentos procedentes de una mina en Myanmar, apareció una pieza de apenas unos centímetros de largo. Los investigadores pensaban que se trataba de un resto vegetal. Sin embargo, al observarla con mayor detalle, comenzaron a distinguir pequeñas plumas. Cuando analizaron el interior mediante tomografías de alta resolución, descubrieron algo extraordinario. No era un ave, era la cola de un joven dinosaurio terópodo completamente cubierta de plumas. Las vértebras seguían unidas exactamente igual que el día en que el animal quedó atrapado. Las plumas conservaban su posición original. Incluso era posible estudiar su estructura microscópica. A diferencia de los fósiles aplastados contra la roca, aquella pieza permitía observar el tejido desde todos los ángulos. El hallazgo confirmó que muchas especies de dinosaurios poseían plumas complejas y proporcionó información imposible de obtener mediante otros fósiles. Fue una de las pruebas más impresionantes sobre la evolución de las plumas, mucho antes de la aparición de las aves modernas, pero sí aquella cola dejó sin palabras a la comunidad científica. Otro descubrimiento demostraría que el ámbar podía conservar momentos completos de la vida prehistórica. En otra pieza, los investigadores encontraron una pequeña araña junto a su presa. No solo aparecían ambos animales, también se conservaban los delicados hilos de seda que la araña había utilizado para atraparla. Era una escena congelada hace casi 100 millones de años. Aquella imagen permitió comprender cómo cazaban algunas especies extintas y confirmó que muchas estrategias de depredación utilizadas por las arañas actuales ya existían durante la época de los dinosaurios. Pocas veces la naturaleza ofrece una fotografía tan perfecta del pasado. Cada nuevo fragmento parecía esconder una historia diferente. En algunos aparecían escarabajos alimentándose, en otros, hormigas transportando restos vegetales. También se descubrieron insectos cubiertos de polen, lo que ayudó a comprender cómo comenzaron las relaciones entre las plantas con flores y los polinizadores. Era como observar un documental grabado hace millones de años. Pero los insectos no serían los únicos protagonistas. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer pequeños lagartos perfectamente conservados. Algunos mantenían las almohadillas de sus dedos, otros conservaban diminutas escamas, imposibles de apreciar en fósiles tradicionales. Estos descubrimientos permitieron estudiar especies completamente desaparecidas y compararlas con reptiles actuales para comprender cómo evolucionaron a lo largo del tiempo. Sin embargo, uno de los hallazgos más sorprendentes estaba todavía por llegar. Los científicos encontraron el cuerpo de un diminuto polluelo prehistórico atrapado casi y por completo en ámbar. Conservaba plumas, garras, piel e incluso parte de sus alas. Era uno de los fósiles de ave mejor preservados jamás encontrados. Gracias a él fue posible conocer detalles sobre el desarrollo de las primeras aves que convivieron con los dinosaurios, y pensar que todo había permanecido oculto durante casi 100 millones de años dentro de una piedra que cualquier persona podría confundir con una simple joya. Lo más fascinante es que estos descubrimientos representan solo una pequeña parte de todo lo que aún permanece enterrado. Cada año aparecen nuevos fragmentos de ámbar con especies desconocidas, comportamientos nunca antes observados y pistas que ayudan a reconstruir antiguos ecosistemas. Muchos expertos creen que todavía quedan miles de fósiles esperando ser encontrados. Es posible que, en este mismo momento, bajo alguna montaña o escondido
entre antiguos depósitos de resina fosilizada, permanezca oculto un descubrimiento capaz de cambiar nuevamente nuestra comprensión de la historia de la vida. Eso es precisamente lo que hace tan especial al ámbar. No solo conserva organismos, conserva momentos, conserva comportamientos, conserva ecosistemas completos y sobre todo, conserva preguntas que la ciencia todavía intenta responder. Si disfrutaste este documental, recuerda visitar los demás videos del canal. Encontrarás más historias sobre fósiles atrapados en ámbar, animales prehistóricos, descubrimientos sorprendentes y los mayores misterios de nuestro planeta. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros shorts diarios y 2 nuevos documentales cada semana. Porque aún quedan muchísimos secretos de la prehistoria por descubrir.